Bueno, quiero empezar haciendo alguna pregunta, pero no espero que ustedes me respondan, sino que cada uno se responda a sí mismo. Yo sé que son cosas comunes, normales. Por ejemplo, si yo les digo, ¿quién sabe cuánto vale el dólar hoy? Alguno me puede decir, sí, sí, dólar oficial o dólar blue, ¿sí? Y algunos más que por ahí investigan un poquito más, dólar MEP, ¿sí? Contado con liqui, ni idea lo que es, pero uno sabe, ¿sí? Y si no sabes, todo el mundo sabe. Pues si yo te digo el dólar vale 200, ¿vos qué me decís? Tira. No sé si cuánto sale exactamente, pero todos estamos pendientes, ¿sí? Todos sabemos. Entonces, cuando empiezan estas situaciones y ¿por qué uno está pendiente de cuánto vale el dólar? Porque todas estas cositas son del diario vivir, ¿sí? Y cuando el dólar, por ejemplo, es un ejemplo nomás, si el dólar se va de precio, ¿qué hace uno? Empieza a pensar, uy, va a aumentar la nafta, porque siempre van a ir relacionados. Por ahí ni auto tenemos, pero sabemos que va a aumentar la nafta y ya nos preocupamos, ¿sí? En el día a día todos nos vamos preocupando por distintas cosas. Y uno empieza a pensar, uy, ¿cuánto se va a ir la cuota de la escuela? ¿Cómo voy a hacer para llegar a fin de mes? Porque si aumenta es que la señal es esa. Es como el disparador de la alarma. Las preocupaciones están, siempre hay cosas para preocuparse, pero con las noticias es un poquito más. Uno empieza que con esas noticias uno empieza a sacar a la luz. Y caminamos todos los días en el diario vivir con pequeñas preocupaciones ahí, latentes. Uno va a la verdulería y ¿qué hace? ¿Cuánto la papa? Y ya estás pensando, ¿y si aumenta el dólar, qué va a pasar? ¿Sí? El morrón y todo. En todas las cosas uno es así. Y si uno tiene que ir a la farmacia, si aumenta el dólar, ¿cuánto van a estar los medicamentos? ¿Y sabes qué? Empezamos a caminar el día a día, en todo momento, con las preocupaciones. En todo tiempo estamos pensando y nos acostumbramos a caminar así. Todos en este lugar creemos en Dios, todos sabemos la importancia, ¿sí?, de la oración, de dejarle nuestras preocupaciones a Él, pero a veces en las cosas chiquititas no nos damos cuenta, ¿sí? Caminamos, andamos y nos acostumbramos a andar, ¿sí? ¿Con qué? Con esa preocupación normal de todos los días, porque lo podemos llevar. Entonces, ¿sí? Uno vive, ¿por qué uno no se da cuenta de estas preocupaciones? Porque uno vive rápido, uno vive apurado, entra, sale, aumente o no aumente el dólar, no nos va a cambiar nada, ¿sí? Pero sí estamos igual nosotros con esa preocupación. Entonces uno mira y dice, ¿qué pasa si cuando están estas noticias económicas, ¿no? Y uno dice, si aumenta, por ejemplo, y lo primero que pensás, vos mirás en tu casa y decís, le tengo que comprar las zapatillas a mi hijo. Y ahí empieza uno a decir, ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para comprarle las zapatillas si todo esto se dispara? Y sin darnos cuenta, y si me tengo que comprar algo de ropa, no, ¿y para qué me invitaron al cumpleaños este? Ahora estoy en un problema. En vez de ponerte contento, estás en un problema, ¿o no? ¿O no a mí me pasó. Y ahora el hombre es más sencillo, ¿o no? Algunos. Algunos son más. Bien, entonces, ¿pero qué hacemos? ¿Qué es lo común que uno hace? A ver cuántos son de los que, bueno, no importa, ¿qué hay que comprar? Hay que hacer una hora más, una hora extra más, le meto una hora extra más. Hay que hacer algo adicional, yo hago algo adicional. Y hablando con un montón de personas, así, como uno habla normal, uno se empieza a dar cuenta que el común es ese. Uno agarra y le da para adelante. Uno, si tiene que buscar otro trabajo, lo busca. Uno no se rinde, no se queda, no se pone a llorar, ¿sí? Si tengo que usar la tarjeta de crédito, la uso, ¿o no? No importa el problema. Uno trata de ¿qué? Hay varios que usan la tarjeta, Uno trata de resolver, ¿sí? Uno trata de buscar, pero no sé, si tenés cable y se empieza a complicar, si no tenés para pagar Netflix, ¿qué haces? Empezás a hacer la investigación, le preguntás, ¿cuántos dispositivos tenés vos? ¿Me pasás la clave? Porque uno resuelve, uno no se deja, uno no se queda. ¿Sí? Antes decíamos, me engancho en la luz, por ahí todavía hay. ¿O no? Por ahí todavía hay.
Yo tengo un conocido que tiene no, si digo el rubro lo van a conocer. Bueno, pero trabaja con el gas y agarra y dice, no se puede pagar el gas. Yo toco el medidor un poquito, porque si no, ¿qué soy? Socio con el Estado. Y uno siempre busca resolver. Y todos sabemos que el Señor está ahí y que tenemos que confiar en Él. Pero en estas pequeñas cosas, no sé cuántos nos damos cuenta de parar, ir a la oración y decirle, Señor, necesito que me ayudes en esto. Es tiempo de cambiar las zapatillas de mis hijos, necesito que hagas rendir más la plata, necesito llegar a fin de mes de la mejor manera. Y a veces estas cosas no las llevamos a la oración, estas cosas las llevamos nosotros. Hay una propaganda, no sé si la vieron, creo que es de Tarjeta Naranja, que habla de espalda, ¿sí? Que hay gente que tiene como la espalda así más grande. Seguimos adelante, déjame, porque tenemos espalda. Y uno llega a este momento en el cual, si bien confiamos en Dios, hay un momento en el cual nos manejamos conforme a nuestra propia voluntad. Hacemos lo que queremos. Si tengo que hacer una hora extra más, la hago. Si tengo que encontrar otro trabajo más, lo hago porque voy a tirar para adelante. Y estas pequeñas cosas no se las entregamos a Dios. Y vivimos sin darnos cuenta con una mochila, con un peso, llevándolo nosotros solos. ¿Por qué? Porque todavía podemos. No es que estemos por el piso. Por eso no vamos a Dios, porque cuando estamos en la última, ¿a dónde vamos? Porque sí o sí sabemos que tenemos la ayuda. Pero ¿qué ocurre? Cuando, como todavía lo podemos llevar, como todavía me da el cuerpo para hacer un esfuerzo más, como todavía las cosas que te causan preocupación, los hijos, el matrimonio, todas esas cosas, a veces no vamos a presentársela al Señor. Como todavía aguanto un grito más, como todavía puedo soportar un reto más, uno no, ¿qué hace? No le dice a Dios cuál es el problema. Y empieza a caminar acostumbrándose a llevar una carga pesada. Mirá lo que dice Filipenses 4, del 6 al 7. Dice, por nada, es una palabra conocida, creo que todos la conocemos. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me gusta porque dice, por nada estéis afanosos, mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y hay un momento en el que sí, vamos y oramos, ¿sí? Incluso lloramos delante de la presencia, ¿o no? Los hombres también entramos a la presencia y nos quebrantamos, porque cuando hay algo que se nos empieza a escapar, uno entra a la oración y también se quebranta. Pero muchas veces, antes de salir, bueno, uno ora y todo, va a cerrar la puerta, vuelve y agarra la mochila de la preocupación y sale pensando, no voy a meter una, voy a meter 2 horas extra porque Dios me va a prosperar, y uno sigue haciendo lo que uno cree, cómo uno puede resolver, y realmente no le deja esas preocupaciones al Señor. Hay algo que me parece que en este tiempo pude ver y dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. ¿Qué significa acción de gracia? Acción de gracia significa fe. Cuando uno entra a orar y le presenta a Dios con oración, con ruego, con lloro, se quebranta delante de la presencia, pero lo que viene después, antes de la promesa, porque después dice, y la paz de Dios, pero antes de que la paz de Dios venga, dice así, con acción de gracia. Y la acción de gracia significa fe. Cuando uno entra a orar, cuando vas antes de salir, tiene que tener poder imaginar, poder visualizar, decimos, lo que va a pasar. Esa es la acción de gracia. Antes de salir de la oración, ese problema que le llevaste al Señor, poder ver cómo se va a resolver. Poder imaginar que Dios va a hacer como quiera igual, ¿no? Porque ¿cuántos quieren comprarse el auto y se ven ahí en la Ferrari roja o se ven en un auto 0 kilómetros? Y por ahí dice, yo sé que no, pero vos hacé tu parte, ¿sí? Y si solamente entras y visualizás y ves la SUV cargada con 1000
Entonces agarré, ¿cuánto es la fe? Pero no es por ambicioso, ¿cuánto es la fe? ¿Qué nivel de fe tenemos? La fe es lo que mueve la mano de Dios. La fe es la que mueve la mano, no la necesidad, porque necesidad tenemos todo. Pero lo que realmente mueve la mano de Dios es cuando nosotros creemos en Él, creemos que Él lo puede hacer. Cuando entramos a orar y no salimos con la misma preocupación, salimos sabiendo que Dios va a hacer algo porque tenemos fe, porque creemos que esto va a ser así. Amén. ¿Cómo hago para aumentar mi fe? ¿Cómo puedo hacer yo para aumentar mi fe? La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Si escucho rock, si escucho cumbia, si escucho... No digo que esté mal, ¿sí? No digo que esté mal, pero si vos querés aumentar tu fe, así no se va a aumentar. La fe aumenta por el oír y el oír la palabra de Dios. Siempre pasa lo mismo. Uno parece que en la iglesia como que no podés hacer... Vos podés hacer lo que quieras, pero si vos querés aumentar tu fe, la Biblia dice que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Dice, ¿cómo puedo aumentar la fe? Juntándote con gente de fe. Juntándote con gente que hable fe, que viva fe, que se le note la fe, con gente, ¿sí?, que vos puedas ser una persona que contagie fe. Pero para que todo esto pase, decime la verdad, si vos vas al trabajo, ¿hablas de fe? ¿Podés hablar? Depende de lo que trabajes. ¿Trabajás en un taller? ¿De qué vas a hablar? ¿De tornillo, de repuesto, de aceite, o no? Uno habla de eso. Si trabajás en la oficina, hablas de las cosas de oficina. No tengo ni idea qué puede ser oficina, ¿sí? Pero, porque no es lo mío, pero depende de lo que vos trabajes, vas a hablar de las cosas del trabajo. Si trabajás en la carnicería, trabajás del corte, del lomo, de cuánto está la carne, de lo que pesa, de cuál es qué rinde más, y así en todas las cosas, ¿sí? Si sos peluquero, habla de tintura, o no, uno habla de esas cosas. Pero si vos querés ser de esas personas de fe, si vos querés aumentar tu fe, te tenés que juntar con personas que hablen de fe, con personas que vivan la fe. Cuando vos hablas con alguien que vive la fe y te contagia y te cuenta lo que vivió, cómo Dios obró en su vida, ¿no te contagia? ¿No aumenta tu fe? Por eso uno tiene que buscar con quién se tiene que relacionar y gente que se le note la fe, ¿sí? Que vos lo ves y decís, este tiene al Señor, por eso anda así. Y ahí uno también se empieza a transformar y empieza a decir, yo quiero ser una persona que contagie fe. Entonces, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? Otra cosa más, dice la Biblia, la fe sin obras es muerta. Entonces, si no querés que tu fe se muera, la tenés que poner por obra. ¿Sí? Ahí, como mirando el versículo, la fe sin obras es muerta. Pero si vos no querés que tu fe se muera, ponela por obra. Hacé algo, serví, ¿sí? Ayudá a alguien. ¿Querés servir? En la iglesia se puede servir, ¿sí? Desarrollo y mantenimiento es un área, si se quieren anotar, ¿sí? Está sonido, producción, ujieres, kit. En todos lados hay lugar para servir en la iglesia. Liderá. De esa manera vos podés servir. Acompañá, visitá a alguien. Hacé esa parte. Hacé crecer tu fe, porque si no se muere. La palabra dice que la fe sin obra es muerta. Amén. Tantas preocupaciones tenemos todo el tiempo caminando y viviendo a diario, ¿sí? Nadie las quiere llevar, nadie las quiere tener porque sabemos, ¿sí?, que tenemos que confiar en el Señor. Mirá lo que dice Lucas 12, del 22 en adelante. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su altura un codo? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno,
cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Dios sabe que tenemos necesidad de todas las cosas que nos preocupan, pero a veces no vamos a Él. Queremos resolver y hacer nosotros porque todavía tenemos espalda, porque todavía podemos más, porque todavía somos capaces de más. Por eso es que uno a veces no va. Pero el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidura. ¿Y cuántos saben que el Señor nos eligió? Vos que estás ahí, estás acá porque fuiste elegido por el Señor. Si es la primera vez que viniste, también estás acá porque el Señor te eligió. Nosotros que por ahí hace más tiempo que venimos, a veces cargamos con la preocupación porque nos olvidamos que fue Él quien puso su mirada sobre nosotros. ¿Y para qué te llamó? ¿Para estar preocupado? ¿Para estar esperando en qué momento vas a estar pasando un momento malo? No, te llamó para algo distinto y a veces no lo podemos ver. Mirá lo que dice Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Creo que hubo una convención que tenía este lema, linaje real, año 2009, 2010, por aquel tiempo fue. ¿Sí? Pero esta palabra dice, mas vosotros sois linaje escogido. No sos cualquier persona. No sé lo que estás pasando, pero no sos cualquier persona. No sé cuántas preocupaciones tenés. No sos cualquier persona. ¿Sí? Real sacerdocio, nación santa. ¿Sí? Cuando dice nación santa, ¿vos qué pensás? ¿Argentina? No, pero habla de vos. Sí, Argentina también. Pero habla de vos. Vos sos la nación santa. Porque así le dijo a Abraham, y de Abraham después nací. Todos nosotros somos hijos de Abraham hoy, por adopción o por herencia, pero así es. ¿Sabés por qué vos no creés que vos sos una nación santa? Porque no podés ver cuántas personas vas a afectar si realmente le crees a Dios. Porque si vos pudieras verte, visualizarte, que Él te eligió y tiene un plan, vos podrías creer, yo voy a ser sí, sos una nación santa. ¿Sí? Dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él pagó un precio por cada uno de nosotros. Sí, somos adquiridos. Entonces, decirle al que está al lado, decirle, Dios te eligió. Dios te eligió, Dios te llamó. Y te llamó, y mirá lo que dice Efesios 1:13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántos aceptaron a Jesús en su corazón? Lo que dice la palabra es, el día que aceptaste a Jesús en tu corazón, Él te selló con el Espíritu Santo. Todos tenemos al Espíritu Santo, pero a veces no nos damos cuenta. Si tenés al Espíritu Santo, ¿por qué estamos preocupados? ¿Por qué a veces no vamos y le entregamos esa preocupación al Señor? El Espíritu Santo es el regalo, es el sello que el mismo Señor nos dio a nosotros. Mirá lo que dice Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Estaba leyendo el capítulo de Hechos y dice, y con gran poder. ¿Y cuál era el poder? Y buscando en el original, como nos enseña nuestro pastor, dice que gran poder tiene un significado, y la palabra es dunamis, ¿sí? La palabra dunamis significa gran poder.
y buscando, dice, era un poder que se manifestaba en dones, milagros y muchas conversiones. Es decir, cuando uno tiene ese poder de parte de Dios, todo lo que vos haces se empieza a transformar. La situación en la que estés pasando, si uno entiende que tiene el Espíritu Santo, entonces te digo, ¿quién tiene el Espíritu Santo? Y hoy sabemos que todos lo tenemos, ¿sí? Quizás lo sabíamos de antes, pero ¿cuánto lo ponemos por obra? ¿Cuántos lo usamos? ¿Para qué Dios nos dio ese poder? Para dejar de vivir con las preocupaciones, para empezar a poner nuestra mirada en Él, porque ¿qué nosotros somos los que hacemos algo? Es el Espíritu Santo en nosotros, cuando uno le da lugar, ¿sí? ¿Cuántos tienen entonces al Espíritu Santo? Decirle al que está al lado tuyo, decir, vos tenés el dunamis de Dios, el poder de Dios. ¿Le das un fuerte aplauso al Señor? Entonces, habiendo visto todo esto, digo, si yo tuviera que tomar un ejemplo de los que las preocupaciones hacen en nosotros, ¿sí? Porque yo no sé por qué vos te preocupás, pero inevitablemente todas las preocupaciones tienen una reacción. Todas las preocupaciones terminan por dando una consecuencia. Entonces yo tomé 3 ejemplos para poder compartir con ustedes de lo que las preocupaciones hacen y de acuerdo como uno reaccione va a ser la consecuencia, ¿sí? Lucas 10:38 dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibía en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Estaba mal lo que hacía Marta? Estaba limpiando la casa. ¿Estaba mal? No sea cosa que después se arme un lío en casa y que no está mal. Claro, estaba bien. Y el Señor le dijo, no está mal. Pero Marta estaba como mirando a María y le dice, ¿no te da pena que ella no me ayude? Dice, decile que venga. No. Es decir, muchas veces nosotros hacemos cosas que no están mal, pero lo hacemos en el momento equivocado, en el tiempo equivocado. La primer consecuencia que me gustaría nombrar hoy, ¿sí? De las preocupaciones, que cuando uno tiene preocupaciones, la preocupación lleva a la distracción, ¿sí? Distracciones sería lo que uno tendría que empezar a mirar. ¿Será que estoy distraído? Marta estaba distraída. Lo tenía el Señor ahí. Era el tiempo de compartir con Él y estaba pensando en otra cosa, ¿sí? ¿Cuántas veces uno, incluso en la reunión, a veces agarra el celu y está mandando un mensaje? No quiere uno estar distraído, pero la distracción es eso. Uno no se da cuenta. ¿Qué puede ser una distracción? Yo me hice una lista. Por ejemplo, uno empieza a hacer un deporte. ¿Un deporte está mal hacerlo? No, ¿cómo va a estar mal? Pero si vos tenés los martes, por ejemplo, los martes tu celu y le decís, los martes voy a empezar a ir al gimnasio, los martes voy a empezar a hacer fútbol, los martes voy a hacer... Justo el día que vos tenés algo, ¿está mal que hagas deporte? No está mal, para nada, ¿sí? A veces uno deja de venir a la iglesia, mirá lo que son las distracciones, y dice, me voy a empezar a ocupar de mi familia, porque los domingos a la mañana, ¿cuándo comemos al mediodía? ¿Y sabés qué hace uno? Empieza a poner una excusa, no se da cuenta, se está distrayendo. ¿Está mal ocuparse de la familia? ¿Cómo va a estar mal? Si el plan de Dios es la familia, Él quiere que la familia esté bien, armonizada. Él quiere que vos le dediques tiempo. Pero ¿por qué buscas? ¿Por qué? Porque te estás distrayendo, ¿sí? Uno quiere arreglar su casa. El único día que tengo libre es el domingo. Y no voy a ir a la iglesia porque voy a empezar a arreglar mi casa. Yo te digo que si vos le empezás a pedir a Dios, te van a dar un día extra en la semana. Te lo van a dar sin tocarte el sueldo, nada, para que vos puedas hacer las cosas.
De eso se trata, depender del Señor. Pero que las distracciones están ahí, en el día a día, ¿sí? En el día a día para todo. Uno quiere tiempo para uno, para arreglarse, tiempo para los amigos. ¿Está mal tener amigos? ¿Cómo va a estar mal? Pero uno tiene que ver cuando esos amigos pasan a ser una distracción y te empiezan a correr del propósito. Las distracciones vienen y no te das cuenta. Mira lo que dice el diccionario. Dice distracción, término usado para describir una desviación de la atención por parte de un sujeto cuando éste debe atender algo específico. Podemos hacer todo lo que nosotros queremos, solamente que a veces no nos damos cuenta y las distracciones están ahí y te empiezan a correr del camino, ¿sí? Te empiezan a correr del propósito. El trabajo a veces se vuelve una distracción. Tenemos que trabajar y sí, si no, ¿cómo comemos? Lógico, todos tenemos que ocuparnos, ¿sí? Hay gente que trabaja en su casa, hay gente que va al trabajo, todos tenemos que ocuparnos. Pero ¿en qué momento el trabajo dice, no, es tiempo de crecer, necesito comprar el auto, o me metí en una cuenta y termina siendo una distracción de lo que realmente es importante? Decía al principio, yo por ahí hago alguna pregunta que no es para que me la respondan a mí, sino para que cada uno, tal vez no estoy tocando el punto, pero es para que uno tenga una idea, ¿sí? Que de las cosas que a veces están delante nuestro son distracciones y por ahí no nos damos cuenta. Mirá si será importante darte cuenta si estás distraído, que dice, la distracción mata la palabra. En el jardín del Edén, el Señor le dio una palabra, ¿sí? A Adán y a Eva, ¿sí? Que no tenían que comer del árbol, ¿sí? Porque del fruto del árbol, porque ese era el mandato que Dios le dio una palabra. Entonces van a vivir de tal manera. Y la serpiente empezó a hablar y empezó a distraer, la distrajo a Eva. ¿Eva quería fallarle al Señor? No, pero solamente se distrajo. Y por estar distraída, se equivocó, comió del fruto y terminó matando la palabra, mató la promesa. Dios te da palabra y a veces la distracción te lleva a que esa palabra se pierda. Porque uno empieza a mirar para el costado, uno tiene un propósito, Dios te prometió algo y uno sin darse cuenta, por empezar a estar en distracciones, en cualquiera sea, la palabra deja de ser, empieza a pasar y uno empieza a ocuparse y a tomar y a darle tiempo a otras cosas que no son tan importantes. ¿Por qué? No te das cuenta, es una distracción, te corrió de lo importante. Amén. Entonces, vamos con otra, ¿sí? Otra reacción que las preocupaciones pueden causar. Y la siguiente está en Mateo 26, del 33 al 35. Dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. La siguiente reacción que yo anoté acá es una mala decisión, ¿sí? Cuando uno está con preocupaciones, muchas veces toma malas decisiones. Vamos a ver lo que leímos recién, ¿sí? Historia conocida, Jesús, Judas lo entrega a Jesús, lo vienen a buscar a Jesús, ¿verdad? Entonces cuando lo vienen a buscar a Jesús, ¿qué hace Pedro? Saca la espada, le corta la oreja, Jesús le dice, no, Pedro, tranquilo, listo. Entonces Pedro, como cumpliendo con la palabra, voy a estar hasta lo último con vos, Señor, no te voy a dejar. Llega el momento, lo llevan a Jesús, está en la plaza, lo están enjuiciando, digamos, Jesús es condenado. En medio de esa plaza, dice que lo empiezan a identificar a Pedro. Vos no estabas con él y empieza viendo todo lo que le estaba pasando a Jesús, lo estaban golpeando, se empezó a poner difícil el tema. Entonces, en medio de la preocupación de que si me pasa lo mismo que le está pasando a él, y si voy a sufrir lo mismo que está sufriendo él,
Y en medio de toda esa preocupación, él agarró y tomó una mala decisión. Dice que sí, 3 veces lo negó. Y en la tercera, cuando lo niega, canta el gallo. Y hay una versión en la Biblia que dice, los ojos de Pedro se posaron sobre los ojos de Jesús y Jesús lo miró a Pedro. ¿Qué habrá pasado en esa mirada, no? Sin duda la mirada del Señor sería de amor, pero cuando uno se equivoca, ¿puede ver la mirada de amor del Señor? Uno empieza a pensar en el error, en la equivocación, y las presiones hacen eso, las preocupaciones hacen eso, hacen que tomemos decisiones equivocadas. Mirá si habrá sido las consecuencias de tomar malas decisiones, ¿no? Porque Juan 21 relata y dice que Pedro, cuando Dios lo llama a Pedro, cuando Jesús lo llama a Pedro, ¿cuál era el oficio de Pedro? Era pescador, ¿sí? Él era pescador. Era pescador y entonces le dice el Señor, le dice, no serás más pescador de peces, serás pescador de hombres. Pero cuando uno se toma una mala decisión o le falla al Señor. El caso de Pedro dice que Juan 21 relata que Pedro estaba en la barca, se había vuelto a pescar, había vuelto al pasado. Por haberle fallado al Señor, Él le había prometido que no lo iba a dejar. Él le había prometido que iba a estar con él. Si tengo que morir con vos, voy a morir. Pero a veces una equivocación, una mala decisión hace eso. Y Pedro se abandonó, se tiró para atrás. Y no solo eso, dice que se llevó a otros con él. En la barca había varios con él y estaban pescando. El Señor dijo, ustedes no lo van a hacer más a esto. Pero ellos habían vuelto para atrás. ¿Cómo será el estado de Pedro? ¿Cómo será cuando uno le falla al Señor? Que no dejó de creer en Dios, no dejó de estar reunido con la gente que hablaba de la palabra, pero dice que ni ropa tenía, estaba tirado en la barca así como si nada, pero en nuestros peores momentos siempre aparece el Señor. Y dice que de la costa se escucha una voz que le dice, ¿pescaron algo? Y de la barca le responden, no pescamos nada. Y esa era la primer señal, ¿sí? que le estaban dando desde la tierra. Era Jesús que le preguntaba. Cuando estás pasando un momento difícil, siempre hay una señal que viene de parte de Dios para hacerte saber que Él está. Pero Pedro no se dio cuenta. Entonces le tira otra señal y le dice, tira la red a la derecha. Fue el primer milagro que Pedro pudo ver. Fue con el que se enamoró, como él se fue sorprendido por parte de Dios. Y Pedro agarra y tira la red y ni así se daba cuenta. Porque cuando uno está mal, no se da cuenta de las señales que Dios le manda. O sí, si uno se da cuenta, uno piensa que Dios lo abandonó. Y Dios te habla por todos lados para decirte que está cerca tuyo. Que no importa el error que tuviste, estoy acá de nuevo. Y uno no lo ve. Uno no se da cuenta. Y tira la red. Y cuando levanta la red llena de peces, ni así se dio cuenta. El milagro delante de los ojos y era Dios quien te estaba buscando. Y vos no te dabas cuenta y uno seguía esperando. Y Juan dice que mire, dice, ¿no es el maestro ese? Cuando Pedro entiende que era Dios, que era Jesús que estaba ahí en la costa, dice que se ata la ropa y es el primer récord Guinness que no quedó registrado. Nadó de donde estaba 200 codos, dice la Biblia. 200 codos, un codo 50 centímetros, ¿cuántos metros? Matemática. 100 metros, aprobado. 100 metros, crawl, mariposa, no sé cómo habrá nadado, pero desesperado. Porque cuando el Señor te viene a buscar, depende de cómo sea nuestra respuesta, es lo que va a venir después. El Señor está ahí, no importa la situación que hayamos pasado, no importa el error que quizá hayamos cometido. Él viene a buscarnos nuevamente y dice que lo estaba esperando a Pedro para hacerle un desayuno, a todos sus discípulos, para hacerle un desayuno. Y después de eso dice la historia que el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y le dice Pedro que sí, y Dios le da una directiva. Y le dice, ¿seguro que me amas? Y le da la directiva. Entonces, el punto que quiero por ahí remarcar es que a veces, en medio de las presiones, uno se equivoca. Uno toma una mala decisión.
Y ¿sabes qué pienso? Que cuando uno le falla al Señor, no es fácil volver. No es fácil. Cuando uno le promete algo a Dios y por ahí no lo cumple, o cuando uno se equivoca y sabe que metió la pata, no es tan fácil volver. Pero el Señor siempre vuelve. Y Él está ahí. Y depende de nosotros. Seguir estando, acordándonos, recordando que lo negamos en esa plaza, como lo negó Pedro, o realmente tomar la oportunidad y lanzarnos al agua y buscarlo y ir hasta Él y escuchar. Y el Señor siempre está ahí, ¿sí? La última, la tercera consecuencia, vamos a decir, de cuando uno tiene preocupaciones, gracias. Me perdió acá acá está, ya la encontré. Segunda de Reyes 4, del 8 al 44. Muy conocida esta palabra, ¿sí? Hace poquito la predicó nuestra pastora en una prédica espectacular que nos dio sobre la tsunamita, pero qué buen ejemplo, ¿no? Segunda de Reyes 4, del 8 al 44. La tsunamita era una mujer que amaba a Dios, ¿sí? Que honraba, que habló con su esposo para prepararle un lugar especial para el hombre de Dios. Le prepararon un lugar, ¿sí? Entonces dice que al ver esa generosidad, Dios le hace un regalo a la tsunamita que no había pedido. Digo la tsunamita como porque eran de Tsunam, pero puedo decir la mujer de Quilmes, la mujer de Varela, el hombre, no importa aquí, ¿sí? Los que viven en Capital, los que viven donde vos vivas. Este es el ejemplo que uno por ahí dice que le recibe un regalo de parte de Dios, la tsunamita. Cuando recibe el regalo, pasa el tiempo y dice, sin haber una explicación, no es que pasó algo, dice que al hijo le empezó a doler la cabeza, le dolió la cabeza, le dolió, el padre lo mandó con la madre y el hijo había muerto. Entonces, dice que la tsunamita al ver eso, ella en medio de esa, vamos a decir, preocupación, debe ser algo impensado, pero en medio de toda esa situación, la tsunamita se levantó, se preparó y no le dijo nada a nadie. Todos sus problemas fue y se los llevó delante de Dios. Fue al varón de Dios, fue a buscar la respuesta en el lugar donde le podían dar respuesta, donde podía cambiar su situación. La tsunamita estaba enfocada. Cuando uno, ¿sí? El tercer punto es el enfoque. Si uno, en medio de la preocupación, tira como quiere, sigue dándole para adelante porque puede, pero no cuenta con Dios, seguramente va a seguir, pero la carga va a estar, ¿sí? O como Pedro, cuando a veces uno se equivoca y por medio de la preocupación uno termina tomando malas decisiones, hay consecuencias. O también podemos hacer como la tsunamita, en medio de una situación, no importa lo difícil que sea, porque nadie más que vos sabe lo que te toca atravesar, no importa lo difícil que sea. Si tu mirada está puesta en el Señor, Él te va a responder. Amén. Estos son los 3 puntos que por ahí quería compartir. Situaciones de todos los días que uno no se da cuenta y las lleva sobre la espalda. Entonces la gran pregunta para mí es, ¿cuántas preocupaciones es realmente las que yo tenía y que estaba llevándolas por mi cuenta? Que uno pueda pensar, que uno pueda lograr identificar esas pequeñas cositas, ¿sí? Las distracciones. ¿Cuántas distracciones tengo en mi vida? Iglesia, ¿qué te parece si le pedimos al Señor que sea Él quien empiece a ordenar y a ver en nuestra mente, en nuestro corazón, estas cosas? Yo te invito a que te pongas de pie.